Quiero hablar hoy, en el día de hoy, con ustedes acerca de un hombre de Dios y es el profeta Elías. A muchos de ustedes lo conocerán o lo habrán leído o habrán escuchado de él. Uno de los profetas del Antiguo Testamento más sobresalientes, sin duda. El nombre de Elías viene de una palabra hebrea que se pronuncia Eliyahu y quiere decir mi Dios es Yahvé, ¿no? Mi Dios es Jehová. Eso quiere decir el nombre de Elías. Qué bonito, ¿eh? Entonces, le doy gracias a Dios porque un poco, para poner esto en contexto, quiero que sepan que Elías aparece en la Biblia durante el reinado, después de que el reino se dividió en dos. Y Israel queda al norte, cuya capital era Samaria, y Judea al sur, cuya capital era Jerusalén. Él le tocó allá en el norte, en Samaria. Esos reyes se fueron tras dioses paganos, eran idólatras, se olvidaban de Jehová, de la ley de Jehová. Pero el peor de todo fue que le tocó a Elías, cuando él estaba ejerciendo su ministerio de profeta. Y fue el rey Acab. El rey Acab se casó con una hija del rey de Sidón, que es decir, Jezabel. Jezabel era idólatra por excelencia, adoraba a Baal. No sé si ustedes han oído la palabra carnaval. Quiere decir carne para Baal. Por eso en los carnavales hay tantos muertos. Allá en nuestro país, tanto como en Río de Janeiro, en los carnavales más famosos del mundo, hay muchísimos muertos, violaciones y muchas cosas malas. El Baal es el señor de las moscas, que es uno de los muñecos esos más diabólicos que hay, es el de Baal. Y también le hizo un templo, y le hizo un templo también a la diosa Acera. Todos estos provenían de ahí, de esa región donde era la esposa de él, Jezabel. Una mujer muy diabólica también, muy maldita, que además lo dominaba a él, lo manipulaba y provoca ejecuciones, decapitaba a los profetas de Dios, a los profetas de Jehová, los decapitaba esta mujer. Ya por ahí podemos tener una idea de lo mala que era, ¿no? Entonces en ese mal momento le tocó a Elías, pero Elías era un profeta de Dios tremendo y comienza su ministerio. En la Biblia apenas se comienza a escuchar a Elías, es ya dándole una amonestación al rey Acab y anunciándole una sequía. Pero sabemos por el libro de Santiago en el Nuevo Testamento acá, Santiago 5:17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es increíble. O sea, que vemos que esto nace del profeta. No fue juicio de Dios, pero nace del profeta. Fue una petición, fue una oración contestada. Elías quiso reprender esa actitud del juez. Bueno, ahora va a venir una sequía grande sobre esta tierra por tú estar adorando a otros dioses, porque así no había un rey más malo que tú en todo Israel. ¿Y qué pasó? Que vino en efecto esta sequía. Y teniendo en cuenta que estos reyes eran tan malvados, capaces de cortarle la cabeza, Dios, en este caso, les dice que huya. Y le dice que vaya para un arroyo para que pudiera beber agua. Estando en ese arroyo, Dios mandaba a los cuervos, saben que son unas aves, y le traía por la mañana pan y carne, y por la noche pan y carne. Qué maravilloso está eso, ¿eh? Y bebía agua del arroyo. Cuando la sequía se fue incrementando, el arroyo se secó eventualmente. ¿Qué produjo esto? Que ya no pudiera beber del agua. Entonces Dios lo manda para casa de la viuda de Sarepta. Le dijo: vete para allí, que le he dado instrucciones a esta viuda que te atienda. Cuando él llega a casa de la viuda de Sarepta, él le pide un vaso de agua. La mujer le da el vaso de agua. Venía sediento del arroyo seco. Y después le dice: ahora dame un bocado de pan. Imagínense, había un hambre en toda la tierra. Provoca la falta de lluvia, escasez de agua, sino también de comida. Y dice ella: mira, estoy parafraseando obviamente, dice ella: yo tengo un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite. Eso es lo único que tengo. Estoy recogiendo unos leños para preparar la última comida y echarme a morir yo con mi hijo. Ella tenía un hijo. Era la última comida. Y entonces le dijo: bueno, yo te ruego que me prepares el pan y primero me sirvas a mí. Que lo lógico sería que primero le sirviera al niño o a ella. Pero vemos ahí tenemos como especie una enseñanza que primero
lo de Dios. Él representaba a Dios en ese momento, era un profeta de Dios. Primero lo de Dios. Y él le dijo, primero sírveme a mí y la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Qué bonito, ¿no? Es una profecía. Es decir, que de aquella poquito harina siguió saliendo harina y harina, y de aquel poquito aceite siguió siendo aceite, 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 hasta que llovió en aquella tierra. Es maravilloso nuestro Dios. Pero hay que darle lo poquito que tenemos, ¿ves? Esa es la enseñanza. Esto inevitablemente me lleva a mí a pensar en Jesús, cuando la multiplicación de los panes y los peces, que dijeron, bueno, ¿y ahora cómo vamos a alimentar a toda esta cantidad de personas? Bueno, aquí tenemos unos peces y 5 panes, y bueno, tráelo. Dio gracias, multiplicación. Entonces es la misma enseñanza, ¿ves? Entregarle al Señor lo poquito que tenemos. Primeramente a Él, a través de nuestras ofrendas, de cualquier manera. Todo lo que tenemos es de Él. Amén. Entonces se muere el hijo cae gravemente enfermo el hijo de la viuda, mientras Elías está hospedado en su casa. Y entonces la mujer le dice, ¿qué tienes conmigo, profeta de Dios? Has venido a traerme memoria mis iniquidades y ahora muere mi hijo. Y entonces él le dice, tranquila, y por 3 veces le pide a Dios que devuelva su alma, que vuelva su alma al niño, y el niño resucita. Elías le resucitó el niño a la viuda, y la viuda dijo, ahora comprendo que en verdad Dios está contigo y tú eres un profeta de Dios y demás. Eso fue para glorificarse Dios. Y en ese momento Dios lo manda otra vez a volver a Acab, al rey. ¿Ok? Ya habían pasado 3 años y algo en lo que hemos hecho este pequeño resumen. Él vuelve a Acab y le dice que reúna a todo el pueblo en el monte Carmelo. Reúne a todo el pueblo y le dice al pueblo, Elías, está bueno ya de que unos de ustedes estén pensando, tengan doble pensamiento y digan si Jehová es Dios o si Baal es Dios. Que se nos dé un buey a mí y un buey a los 450 profetas de Baal que hay aquí. Que ellos hagan un altar y yo voy a hacer un altar. El altar de Jehová, por cierto, que estaba descuidado, abandonado. El Dios que encienda el altar, ese es Dios. Todo el mundo le pareció bien la propuesta. Y empezaron los profetas de Baal, mataron al buey, lo descuartizaron, lo pusieron arriba del altar. Y empezaron a invocar a Baal y Baal y a danzar y a hacerse daño en su cuerpo. Y Elías, ¿sabe qué hacía Elías? Se reía de los profetas. Decía, hablen más alto, quizás está durmiendo. O va de camino, o está ocupado. Y se reía de los Baal. Y aquella gente, dale, llegó el mediodía y sigue, y no nada que se encendía el altar. Más cuando le toca el turno a Elías, Elías coge las 12 tribus de Israel, coge aquellas 12 piedras y vuelve a reedificar el altar de Jehová. Y como a Dios le gusta glorificarse tanto, le echa 3 veces agua al altar. 3 veces agua. El agua y el fuego no ligan, ¿verdad? Agua, agua, agua. Tanto que la zanja alrededor del altar se llenó de agua. Y ahí Elías dijo, respóndeme, Jehová, para que este pueblo conozca que Jehová es el Dios. Amén. Amén. Y Jehová respondió del cielo, encendió el altar, consumió todo aquello, el buey, todo aquello, el agua, se evaporó toda aquella agua. Y el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Amén. Amén. Jehová es el Dios. Amén. Y entonces ahí Elías aprovechó y dijo, prender a los profetas de Baal, y los decapitaron, los 400 profetas de Baal. Yo sé que eso suena ahora un poco aquí, pero en aquel ambiente no era así. Amén. En aquella época no era así y ellos habían decapitado a los profetas de Jehová. Amén. Ok. En este entorno y después de esta gran victoria, ustedes saben lo que hace Elías. Ustedes saben lo que hace Elías. Aquella vez Dios lo había mandado que fuera para el arroyo y que huyera, ¿verdad? Pero ahora Dios no lo mandó a que huyera. Y ustedes saben qué hace Elías. Huye. Cogió miedo y dijo, bueno, ahora cuando se entere fulanita, porque él al rey no le tenía tanto miedo, era a la reina, era a Jezabel. Ahora cuando Jezabel se entere que yo le maté a todos estos profetas y todo eso, y Elías huye de aquel lugar y se esconde debajo de un árbol y estaba tan atormentado que deseaba culminar su vida. ¿Qué ustedes creen de ese comportamiento? Por eso dice allí que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, tenía temores, tenía un tremendo profeta. Profeta que dijo que no va a llover y no llovía. Un profeta que hizo que Dios encendiera aquel fuego.
y míralo ahora huyendo sin que Dios lo mande. Sin que Dios lo mande. En aquella ocasión del arroyo Dios lo había mandado. Y ir a la casa de la viuda Dios lo había mandado. Pero ahora Dios no lo había mandado. ¿Qué hace él huyendo? Y entonces en este ambiente se desarrolla este pasaje que vamos a buscar ahora en Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí vamos a leer a partir del primero. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. De aquello que le acabo de contar del altar. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, le amenazó directamente a Elías de muerte, que lo iba a decapitar. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá. Fue a parar a Judá, de abajo al sur, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo, el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Escuchen eso. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El famoso profeta Eliseo, ¿verdad? Vamos a poner pausa hasta aquí. ¿Vieron cómo él tenía trabajo por hacer? Jehová nunca le dijo que fuera a esconderse a una cueva, ni abajo del árbol aquel, ni a una cueva. Y le dijo: ¿qué haces aquí? Mira todo lo que hay que hacer todavía. Como le dijo el ángel, largo camino te espera. Y a nosotros los cristianos también nos podemos identificar un poco con esto. A veces estamos metidos en una cueva. ¿Sí o no? Cada cual tiene su cueva. Y Dios te dice: ¿qué haces aquí? Largo camino te espera. Hay mucho trabajo que hacer. No tengas miedo, porque Él va a estar contigo. Porque pasa así. En estos altos y bajos de la vida cristiana, nos podemos identificar con el profeta Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¡Qué combinación de altos y bajos tan grande! Después de esto pasa lo de la viña de Nabot. Nabot era sencillamente tuvo la mala suerte de tener un terrenito al lado del palacio del rey. Y el rey quería coger ese terrenito para legumbres. Y cuando se lo dijo: te lo compro o te doy otro igual o mejor. Y él le dijo: no, de que Dios me libre de darte la tierra de mis padres, de mis antepasados. Y el rey se apesadumbró por aquello y se lo dijo a Jezabel, aquella mujer malvada, su esposa. Y Jezabel le dijo:
No te preocupes por eso, déjame eso a mí. Y Jezabel provocó que fueran gente acusando a aquel hombre de maldecir a Dios y al rey en todo Israel. Y aquel hombre murió apedreado. Y por segunda vez Dios le da otra misión a Elías. Le dice, vete allá con Acab otra vez y dile que va a morir. Donde mismo se derramó la sangre de ese hombre, Nabot, ahí también se derramará tu sangre y los perros lamerán esa sangre. Pasó después de esto que ellos fueron a guerra con Siria, en este caso aliado con el rey de Judea del sur, de Judá. Y él le dice al rey de Judá, vete tú. Después de unos episodios que hay ahí de lo más bueno con los profetas, pero no es el tema de hoy. Él le dice, vete tú vestido de rey, yo voy a ir disfrazado. Y aún así, cuando el rey de Siria da la orden de que maten primeramente al rey, más no era el rey de Judá quien estaba vestido de rey, en el fragor de la batalla. Y le fueron arriba al rey de Judá y el rey de Judá dijo, yo no soy el rey de Israel. Y entonces ahí en un momento ellos dejaron de atacar al rey y hubo un momento de confusión. Y dice la Biblia que alguien tiró una flecha a la aventura. Fíjense las cosas de Dios como están sujetas a Dios. Y dice que por la coraza, en una juntura de su armadura, por ahí entró la flecha. Las cosas de Dios. Una flecha a la aventura y le entró precisamente por una juntura de su armadura. Hirió al rey, cayó en su carro, tirado por caballo, lo más probable, y ahí empezó a derramar sangre. Y bueno, aquel rey murió por la tarde y llegó a Samaria muerto y cada uno para su casa y se cumplió lo que había dicho otro profeta. Y se cumplió lo que dijo, obviamente lo que dijo el profeta Elías, de que lo lavaron el carro. Mira cómo pasó, lavaron el carro donde murió el otro, ¿ve? En una fuente que había allí. Y ahí lamieron los perros la sangre del rey. Y se cumple fielmente la palabra del profeta Elías. Después de esto, él llama a Eliseo. Eliseo viene arando como con 12 yuntas de buey. Y él lo llama, le tira el manto por arriba, le pasa por el lado y le tira el manto a Eliseo. Y Eliseo, tirar el manto es señal ya de protección, señal de cobertura, pudiéramos decir, también se usa mucho eso. Y Eliseo le dice, solamente déjame despedirme de mis padres, darle un beso a mis padres. Y él se lo permitió. Y Eliseo mató 2 bueyes, se lo dio al pueblo y con el arado cocinó los bueyes. Y después de eso, el hijo de este rey que muere, era muy malvado también, hizo lo malo. El hijo de este rey que muere se llamaba Ocosías. Lo primero que hizo fue entrar en guerra con los moabitas y en vez de consultar a Jehová, consultó ¿a quién? A Baal. Entonces Dios le dio palabra a Elías. Le dijo, y Elías se le paró adelante a los mensajeros del rey que habían mandado a consultar a Baal y le dijo, no hay Dios en Israel para que estés consultando a Baal en vez del Dios de Israel. Y entonces él lo mandó a buscar y Elías subió para un monte. Escuchen qué profeta este. Elías subió por el alto del monte y él mandó a buscarlo con un capitán con 50 soldados. Y le dijo, dice el rey que baje, varón de Dios, profeta de Dios. Dice él, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo ahora mismo y te consuma a ti con tus 50 soldados. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Cayó fuego del cielo y los consumió. El rey mandó otro capitán con 50 soldados. Le dijo, varón de... No, es que se aproximaban de la manera incorrecta, estoy seguro. Dice el rey que vaya, ¿no? Varón de Dios, dice el rey que baje, que bajes. Dice, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¡Fu! Y un tercer capitán con 50 soldados más fue el que vino. Te ruego que tengas a bien la vida mía y la de estos hombres. Ya yo soy el tercero y tú, y vino de la manera correcta. Y entonces Dios le dijo, vete con él, que nada te pasará. Nada, pues llegó a la presencia de Josué y le profetizó la muerte. Y así mismo pasó, porque fue un hombre malo delante de la presencia de Dios. Y después de esto es la famosa subida de Elías. Elías fue arrebatado junto con Enoc. Es el único hombre en la tierra que no conoció la muerte física. Dios lo arrebató al cielo a la presencia de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Y él le decía a Eliseo, quédate aquí porque Dios me está llamando al lado del Jordán para llevarme. Y Eliseo dice, yo no te voy a dejar, y yo no te voy a dejar, y yo quiero una doble porción de lo que tú tienes.
merece todo otro día para estudiar Eliseo. Cuando llegaron al Jordán, con su manto golpeó las aguas del el Jordán se abrió en dos. Y pasaron en seco el Jordán. Y después vino un carro de fuego tirado por caballos. Y en un torbellino se llevó a Elías. Amén. Y de esta manera el manto cae en ese torbellino, pero el manto cae. Y Elías coge el manto. Y Eliseo viene sustituyendo de esta manera tan hermosa. Y vuelve a tocar Eliseo las aguas con el manto y ya se abre el río. Y de esta manera Eliseo ya, me imagino que tendrá la gran confirmación del siglo, ¿no? De saber de que era el profeta sustituto de Elías. En este caso con una doble porción de su espíritu. Y bueno, este es a grandes rasgos la vida del profeta Elías en la Biblia. Si vamos a hacer unas conclusiones ahora mismo, me detengo a pensar en esto mismo. Como un profeta con tan grande poder, con tan grande unción, con tan grande fe, puede al mismo tiempo desfallecer, tener miedo, querer desear incluso la muerte. Y entonces yo estoy seguro que esto pasa a veces en la vida de los cristianos. De alguna manera, no necesariamente igual, pero de alguna manera nos encerramos en nuestros miedos, huimos de donde Dios nos quiere, como hizo también Jonás, y nos encerramos en nuestra cueva. Y entonces Dios también te va a decir, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, mi hijo? ¿Qué haces aquí? ¿Entiendes? Entonces, tenemos un camino largo por andar. Yo creo que es tiempo que aprendamos que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ser valientes y saber que ese poder está ahí en todo momento, que Dios no te abandona, que tenemos acceso a ese poder, ese mismo poder que tuvo Elías. ¿Tenemos acceso a nosotros? ¿Sí o no? Amén. Amén. Y Cristo dijo, las cosas que yo hice ustedes las harán también y aún mayores porque yo voy al Padre. Es decir, que ahora nosotros tenemos a Cristo en la presencia del Padre intercediendo por nosotros, representándonos a nosotros como somos sacerdotes. Es decir, que el cuadro espiritual es aún mejor, más ventajoso todavía. Nosotros tenemos más favor. Ya Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos dio potestad sobre todas las fuerzas del enemigo. Amén. ¿Por qué no usamos ese poder? ¿Por qué corremos? ¿Por qué nos escondemos en una cueva? Amén. Entonces ese es el mensaje de esta tarde. Que nos levantemos con valor y que ejerzamos esa fe. Y que, como dijo Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, mas mira el poder que tiene la oración. La oración del justo puede mucho. Dios los bendiga en esta tarde. Es mi deseo de oración.